He visto familias romperse no por la muerte, sino por no haber hablado de ella a tiempo. Y eso es algo que está sucediendo mucho en las familias salvadoreñas. Y de eso vamos a hablar el día de ahora. Romper el temor a hablar de la muerte. Soy Marlon Colocho y no vengo solo, me acompaña Douglas López. Él es el jefe de funerarias de Grupo Resurrección, una persona con más de 20 años de experiencia, y es por ello que hoy lo tenemos como invitado. Douglas, Muchas bienvenido. gracias, muchas gracias. Un privilegio, un honor y bueno, un tema tan importante y que genera eh, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero que por eso mismo se vuelve tan trascendental. El hecho de abordar, conversar a tiempo y de manera correcta sobre el tema de la muerte. Douglas, yo quiero que me hable un poquito más de su experiencia. ¿Cuántos años usted tiene laborando para Grupo Resurrección o de trabajar en el rubro? Son 24 años, ¿Ok? un recorrido, historias, experiencias, donde hemos podido conocer la importancia y la necesidad de abordar el tema de la muerte de forma natural y de forma correcta. Y esto es algo, Douglas, que se repite día a día, Claro, hablar de la muerte. Y es día a día. necesario, Es Douglas. necesario. ¿Por qué es necesario para Douglas hablar de la muerte con base a su experiencia más de 24 años de ver familias ¿Cómo no? romperse por Le esto? comento, cuando nosotros no hablamos de la muerte, no nos permitimos prepararnos para cuando ella llegue Claro. en nuestro núcleo familiar o en nuestro entorno cercano. Si nosotros no abordamos el tema de la muerte en una conversación de amigos, de familia, de forma seria y de forma en donde sabemos que todos vamos a morir y por lo tanto tenemos que prepararnos. Cuando no abordamos la muerte, el tema de la muerte, esa conversación, no nos preparamos. Si ni siquiera queremos abordarla, mucho menos vamos a querer prepararnos. Es correcto. Entonces se vuelve necesario e importante abordarla de tal forma que nos permita profundizar un poquito más sobre el tema en familia, con amigos, con el núcleo más cercano y darnos cuenta que es necesario abordarla y eso nos va a permitir irnos preparando tanto emocionalmente como con el tema de los servicios o qué tipo de servicio, qué tipo de ceremonia voy a requerir y todo lo que involucra el tema de cuando fallece una persona. Douglas, ¿por qué evitamos hablar de este tipo de temas? Pues es natural. Cuando nosotros nos referimos a la muerte, estamos intrínsecamente hablando de separación, de dolor, de la inexistencia de un ser querido. Probablemente incluso de experiencias vividas previamente y duelos todavía en proceso. Entonces, hablar de la muerte genera una serie de efectos y eso es lo que nos bloquea. ¿Será, Douglas, entonces que estamos tan familiarizados por todo lo que vemos a nuestro alrededor, en el caso de series, televisión, lo que le ocurrió al vecino, y eso puede ser también que nos afecte, Sin duda, ¿verdad? influye el entorno Pero sí nos hemos dado cuenta, Douglas, de que cada quien vive el duelo a su manera. totalmente, cada persona de diferente manera, circunstancias distintas, cada uno tiene un efecto diferente por la Cir- pérdida. Circunstancias distintas, eso significa que toda reacción es completamente diferente con Sí. base a su experiencia. Cuéntame un Escenarios, poco, porfa. escenarios diferentes Sí, que causan una muerte, efectos diferentes que causa esa muerte, personalidades, o sea, cada persona, una personalidad diferente, a quien le afecta de diferente manera el perder un ser querido. Entonces, ¿en qué circunstancias muere mi ser querido? Si hay un proceso de enfermedad que me permite ir visualizando y aún con dolor, ya aceptando que esa persona la voy a perder cuando el médico me dice váyase preparando porque la enfermedad, el proceso pues es irreversible. Y escuchar esas palabras que los médicos dicen, ya no podemos hacer nada. ok. Solo prepárese porque pocos días su ser querido va a vivir. Eso es una circunstancia que se da. Ese es un escenario, Uno de varios, Douglas. uno de muchos. Hoy tanta muerte súbita Luego, que luego vemos. tenemos una muerte por accidente. Sí, O sea, voy conduciendo y de pronto un accidente
morí. Un infarto. Un infarto. Entonces, las circunstancias tienen un efecto. El efecto, la personalidad, cada persona lo recibe de diferente manera. ¿Cómo concibió el tema de la muerte antes de que algo pasara? Sabe, Douglas, también, ¿será que entonces estamos negando como seres humanos que eso nos puede ocurrir a nosotros? Sí. Negación, miedo o desconocimiento. Son las tres cosas. Sí. Negamos o nos aferramos a la vida. Y en muchas ocasiones decía Freud, este personaje tan conocido, decía, es que todos pensamos en la muerte del otro, pero pareciera que nosotros mismos somos inmortales. Okay. Entonces negamos nuestra propia muerte. Luego, temor, sí, temor a la separación, temor a que voy a perder a ese ser querido, temor a que ya no va a existir ese ser querido, temor a que yo, tanto que trabajé en la vida, yo que me esforcé y voy a dejar todo esto, entonces da temor y nos aferramos a la vida. Es miedo, y sin duda es miedo. Entonces, en general, tenemos ese temor. Enfrentarnos a esa realidad. Es correcto. Y digo realidad, Douglas, ¿Sí? Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Todos vamos a morir. Si hay algo seguro en esta vida, es que vamos a morir. Significa, Douglas, que debemos derribar ese tabú. Sí. Eso tiene que quedar ya, sí. por bajo, ya no debe de existir. No y debe ser un tema que se debe tratar ya en familia. Sí. No tendría que existir ese temor, no tendría que ser un tema tabú. Desmitificar la muerte. Sabemos y conocemos que hay tantos mitos que si hablamos de la muerte es porque la vamos a estar llamando, que si abordamos el tema de la muerte, alguno de la familia pronto va a morir por estar hablando de ese tema. Nada de eso. No sucede. No pasa. El abordar el tema de la muerte debe ser algo tan natural, considero, Douglas, tan normal. Considero, Douglas, entonces, que si eso que usted está diciendo fuera cierto, nadie trabajara en el rubro funerario. Correcto. No existieran los asesores. No existiera, Okay. Sí. Porque hay que hablar diariamente, continuamente, a cada minuto, sobre la muerte. La invitación es para usted, para que comience ya a derribar ese tabú y comience a involucrar a su familia, contarle a los hijos también, ¿verdad? Que es correcto. Puede ocurrir. No, eso es importante y en realidad el tema debe ser abordado primeramente en familia. El tema de la muerte debe abordarse de forma tan normal y tan natural y de forma correcta en la familia. Alguien decía que este tema debe abordarse no cuando tenemos un apremio o consideramos o nos han anunciado que alguien de nuestro núcleo va a fallecer, sino cuando estamos bien. Usted ha dicho algo bien cierto. O sea, comenzamos a hablar del tema solamente cuando vemos que alguien está pues pasando por una situación difícil. Sí. Comienzan a decir, mira, ¿y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Correctamente. Pero lo hablamos entre nosotros, pero no le preguntamos tampoco al que está enfermo o al que está pasando por la situación. Sí. Y eso es bien necesario, Douglas. Sí, es necesario, de forma correcta, de forma natural y con las medidas, con la prudencia del caso. Si tenemos a alguien que está, que ya los médicos dijeron, mire, pronto él va a partir o ella va a partir, pues hay que abordarlo de una forma en donde podamos nosotros verlo de forma natural. Es que ese es el tema, porque es algo que, como decíamos, a todos nos va a suceder. Todos vamos a morir. En algún momento, ¿cómo? No sabemos, pero vamos a morir. Entonces, ese tema tenemos que abordarlo. Y lo mejor es abordarlo, como decíamos, de forma natural, en un momento en donde no haya apremio, de una forma en donde todo esté bien y que sea un tema de conversación. Douglas, escuchando todo lo que me comentaba, surge una pregunta. Sí. Desde su experiencia, ¿cuál es el error más común que se repite a la hora de evitar hablar de la muerte? Es el no conversar, el no abordar el tema, no nos permite prepararnos para ese momento. Cuando no abordamos el tema, cuando no conversamos, tampoco nos vamos a preparar para cuando llegue el momento de un fallecimiento. Significa entonces que no estamos preparados con información, no tenemos un servicio funerario, vamos a acudir a donde se nos ocurra en ese momento, vamos a adquirir lo que podamos adquirir porque no nos preparamos. O a veces la primera opción y resulta que la primera opción es la más complicada, la más cara. Es correcto, no es lo que quisiéramos, sino lo que ni modo. En el momento, pues, el apremio llega, hagamos esto de forma rápida, sin programarlo,
sin haberlo previsto. Entonces, el error más grande es creer que el no hablar de la muerte es porque yo voy a vivir más si no hablo de la muerte. Si no hablamos de la muerte en familia, no, entonces vamos a vivir más porque no abordamos el tema. Error grande. Ese es un error Error. grande. No, este debe ser natural. Voy a compartirle algo ¿Sí? muy personal, ¿Cómo no? algo que viví el año pasado, estamos ya en el 2026 Sí. y esto pues a mí me pasó. Sí, Increíble, se lo voy a compartir Sí. más adelante en el podcast. de acuerdo. Otra de las preguntas que surgen, Douglas, es ¿qué pasa a nivel emocional cuando evitamos hablar de esto? Y esto quiero que usted me lo responda con base a la experiencia de las familias que Sí. usted ha visto, porque todo esto es con base a la experiencia, A realidades. a las realidades que usted vive. Más de Sí. 24 años de estar en el rubro Sí. y emocionalmente, cuando es alguien es difícil. ordenado y cuando alguien no tiene ese orden. Es correcto y es muy perceptible, es muy fácil de poder determinar y decir, esta familia lo conversó, lo arregló a tiempo, se preparó a tiempo y por eso todo fluye de forma ordenada. Cuando alguien no se ha preparado, empieza a correr, a buscar para allá, para un lado, para otro, y como usted bien decía, emocionalmente, en ese momento no estamos bien. Emocionalmente, lo que menos tenemos es cabeza para estar negociando el precio de un servicio, saber la ubicación donde me quede más cerca para la familia, para los amigos. No tenemos mente, emocionalmente estamos mal. Y sabemos, Douglas, que todo eso es un proceso, hablando de lo legal. Claro, Todo no, es un no, proceso. es que el no estar preparados, el no haber abordado el tema, el no habernos preparado con anticipación y haber visto esto de forma natural y que iba a llegar, nos genera una serie de situaciones en el momento en que llega, porque la naturaleza de la pérdida de un ser querido es el efecto emocional, estamos mal emocionalmente, decíamos hace un momento, a cada persona le afecta de diferente manera, le golpea de diferente manera y no hay mente, no tenemos mente. Entonces, o asignamos al vecino, o asignamos al amigo, mira, encárgate vos y comprámelo, vos conoces mis gustos y compralo, adquirirlo, hacer los trámites, pero en realidad quien conoce a su ser querido, quien sabe o quien debe hacer lo que su ser querido se merece o lo que usted como familiar cercano, esposa, hijo, debe y considera que se merece, eso es el familiar directo. Aparte de eso, también considero que hay personas que, en el caso de las personas ordenadas, Douglas, ¿Sí? Estamos viendo dos escenarios. Vaya. Correcto. Uno, la persona que no tiene un orden establecido y no tiene un servicio previo. ¿Correcto? Pero también está aquella persona que sí dejó todo establecido tal cual él quería que se desarrollara su servicio paso a paso. Correcto. Que con anticipación buscó la asesoría de un grupo funerario y dijo, yo vengo porque quiero dejar esto ya establecido y no quiero dejar problemas a mi familia. Correcto. Sí. Sí, es el deber ser. Y ojalá. esa es una persona consciente de la situación, Claro. consciente de que a su familia no le va a dejar ningún tipo de problemas Sí. legales ni financieros, porque Emocionales, se da. de ningún tipo. Entonces, ese es el deber ser. Lo que usted ha planteado, ojalá y todos lo viéramos de esa manera. Ojalá y todos nos preparáramos de esa manera. En donde digo, ok, yo no quiero dejarle ningún tipo de problemas a mi familia. Yo me preparo, yo arreglo, yo hago el trámite antes y listo, familia, aquí quedan estos documentos. Esta es la empresa que he elegido. Aquí están los contratos. Necesito que cuando yo fallezca se haga esto, se pongan estas flores, se haga esta ceremonia. Todo previamente arreglado. Ese es el deber ser. Lo que usted dice, necesito, o sea, que estamos dándole anticipación a eso, nos Correcto. estamos preparando. Correcto. Por ejemplo, yo hablaba con mi esposa un día de estos, como le comentaba, tengo algo muy personal que contarles y se lo voy a adelantar un poco. Sí. Hablábamos en relación a qué tipo de servicio era el indicado. ¿Cómo no? Y yo le decía, cuando yo fallezca, por favor, cremación. Correcto. Es Y una esa es opción. una decisión, pues, y Sí. es algo muy personal. Sí. ¿Por qué? Porque así estoy ya anticipándome para el día de mañana que no hayan problemas ni divisiones de familia, que mi esposa diga, él me dijo esto y mis hijos quieran otra cosa, o que mi familia diga, no, esto no se va a hacer de esa forma. Momento, y hay un documento establecido. Y yo todo eso lo puedo hacer con ustedes, Douglas. Por supuesto, Grupo Resurrección está
en la disposición y con todas las opciones que usted requiera para su despedida, para su ceremonia, para su funeral, para lo que usted considere. Considero entonces, Douglas, que lo más duro entonces no es la parte legal, sino más bien es el hecho de no haberme anticipado y Es haber correcto. dejado todo ordenado. No, si usted se anticipa, ve cada uno de esos puntos. Ve la parte legal, ve la parte del tipo de servicio, ve la parte de la logística, la ceremonia, si usted se anticipa. Douglas, recapitulando, me llama la atención y decíamos que hablar de la muerte no es adelantarla, más bien No. es prepararnos para algo importante. Totalmente. Les mencionaba hace unos segunditos que es uno de los mitos y este tema hay que totalmente desmitificarlo. En realidad, el conversar, el abordar el tema de la muerte no nos va a afectar, ni la estamos llamando, como decían los abuelitos, ¿verdad? Si hablar de la muerte, la está llamando. No es así, es todo lo contrario. Cuando nosotros conversamos, cuando nosotros abordamos el tema, cuando nosotros vemos este tema de la muerte tan natural y que sabemos que va a llegar tarde o temprano, nos va a permitir solventar una serie de situaciones, una serie de momentos difíciles, porque lo mejor es verla, observarla, analizarla, conocer el tema de la muerte, porque de pronto el no tomarnos unos minutos para conocer un poquito del tema de la muerte nos genera temor. Y esa serie de mitos, cuando en realidad no, la abordamos y eso nos permite prepararnos de forma correcta para cuando eso suceda. Douglas, evitar hablar de la muerte entonces es querer dejar atrás o dejar de lado algo que ocurre. Totalmente, es querer obviar algo que va a ocurrir. Sí. El no querer hablar de la muerte es estar en contra de algo tan natural y tan normal que tarde o temprano va a llegar. Un ejemplo, cuando usted en su juventud pensó alguna vez trabajar en este rubro, Douglas, No, en realidad no. y cuando usted comenzó a trabajar en el rubro, hubo alguien de la familia que le dijo, ¿y por qué te vas a involucrar en eso? Sí, sucede. Sucede, los amigos, la familia, aún tengo A la familia, sí, tengo familia que con un poquito de sarcasmo. broma y sarcasmo todavía se refieren en las reuniones, se refieren, pues sí, contanos, ¿verdad? Sí. De tu tema, Sí. pero lo hacen así como que de tu tema, de ese que no queremos, Sí. de ese que te gusta, en el que estás, pero que nosotros no. Exacto. Entonces se ve así el tema, solo el hecho de ser parte de esta industria, de este rubro, cabal, ya lo tienen ahí como etiquetado, ¿verdad? No, este es el del hoyo, así, ¿verdad? El del hoyo. Sí, O sea, se refieren al cementerio. así Este es el de las cajas, Sí. se refiere a un ataúd. De esa manera, ahí viene el muertero. el muertero, ¿verdad? De esa manera se refieren a nosotros los que estamos involucrados en esta industria y podría decirle en buena medida hasta de forma despectiva. ¿Verdad? Sí, con una etiqueta así como que estás ahí, ¿verdad? O Mire, sea, Douglas, y esta pregunta surge precisamente por eso, porque queremos votar ese tabú que hablar Claro. de esto es, pues, llamarla. Más de 24 años en el rubro y todavía Correcto. sigue. Sí, lo que sucede es que cuando uno se involucra en esta industria, en este rubro, aparte de poder ayudar a las familias en un momento tan difícil, uno se da cuenta lo amplio que es esta industria, lo amplio del rubro. Esto uno aprende, uno aquí es psicólogo, uno aquí es tanatólogo, uno aquí es tanatopractor, es decir, los que preparan, uno aquí se vuelve asesor de seguros. También. Aquí uno involucra una serie de aspectos. Cuando uno se involucra directamente a esta industria, uno, en lo personal, podría decirle, como persona uno crece, como profesional ni hablarlo. Ok. Entonces le permite interactuar con diferentes personas en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios, y todo eso suma, va formando, va ayudando a la experiencia. Y sin duda, después de tanto tiempo, como usted bien lo dice, de estar en el rubro, mi persona, yo hoy por hoy digo, no, o sea, Dios me trajo acá, la vida me trajo a esta industria, Dios me trajo a esta empresa, y súper bien, he podido ayudar, puedo ayudar. Yo soy, en mi caso, en mi familia, yo soy el que rompí ese tabú. Perfecto. En mi caso, yo soy el que me tocó abordar el tema y decirle, señores, porque recuerdo el tema de la cremación en mi familia.
quemar, ¿sí? Vamos a cremar personas. Esa es una Y yo opción. me voy a cremar. Sí. ¿Te vas a cremar? Sí, yo me voy a cremar, así que vamos a ir hablando. Hoy en día ya es bastante natural hablar del tema. Ya es un tema de conversación en su familia. Totalmente. Soy como su mentor en el tema de la funeraria, de los servicios, de los procesos. Bueno, y le cuento que no es el único. Como le decía, yo también he tocado mucho el tema ya Sí, en familia con mi sí, esposa y aún sí. al inicio mi esposa era como que, mira, no hablemos de eso todavía, pero ¿por qué no, Douglas? Y vaya, nos levantamos, Correcto. salimos a trabajar Es correcto. y lo único que sabemos es que no sabemos y vamos a No regresar, sabemos, ¿verdad? no sabemos indistintamente por la causa, lo que pueda pasar, pero de pronto ya no regresamos a la casa. Entonces, hablar de la muerte es aceptarla Es aceptarla, y evitar hablar de la muerte es complicarlo todo. es complicarlo, es complicar a la familia, porque de pronto quien fallece es el líder, quien fallece es el proveedor, quien fallece es el responsable de la familia, y el no prepararse lo que está dejando es un serio problema para sus hijos, para su esposa o para la familia. Ok, Hay que prepararse. perfecto, hay que prepararse. Me gustaría saber qué cambia cuando una familia sí habló del tema de manera anticipada, Douglas. Cambia todo. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros concebimos y entendemos que vamos a partir, que vamos a morir, todo se facilita. Cuando nosotros hablamos del tema, nos lleva a prepararnos para cuando llegue el momento. Entonces, cuando hablamos del tema, vamos a buscar una solución para cuando llegue ese momento. Prepararnos, Douglas, de manera psicológica, personal, ¿Correcto? económica, Familiar, familiar, legal. legal, hay que arreglar documentos, hay que arreglar las gerencias, hay que... ¿Habrá, Douglas, algún porcentaje que usted tenga y diga de todos los servicios, de la mayoría que usted recuerde, qué porcentaje ha sido una familia ordenada y qué porcentaje no tiene Qué buena unas pregunta. personas que no han ordenado? Qué buena pregunta. Con datos exactos, 70-30. El 70%. 70% no está preparado. Solo el 30% en nuestro país, o al menos en San Salvador y sus municipios, solo el 30% están preparados. están preparados y protegidos ante una eventualidad de un fallecimiento. El 70% no lo está. Entonces, es un dato que nos indica, y esto nos lleva a darnos cuenta que la conversación que estamos teniendo, porque de pronto alguien allá en los medios va a ver y va a decir, bueno, hay tantos temas tan bonitos por qué hablar de crecimiento personal y están abordando el tema de la muerte. Es más de lo mismo, ¿verdad? El hecho de no querer escuchar y no hablar. Pero esto nos lleva, para nuestros oyentes, para nuestros televidentes, el darse cuenta que en realidad el tema se está abordando de una manera en donde lo que queremos es invitar, en donde lo que queremos es ayudarle a que comprenda que hablar del tema de la muerte, abordar la muerte como tal, no le va a afectar en nada. Esos mitos de que si hablo o hablamos de la muerte, estamos llamando a la muerte, no existe. Al contrario, cuando abordamos, cuando nos preparamos, todo queda súper arreglado, todo queda, vamos a tener siempre naturalmente un dolor, porque hay una pérdida, dejaríamos de ser humanos, pero ya no hay un problema. Sabe, Douglas, otra pregunta que se me viene en este momento Sí. es más o menos conocer, no en detalle, Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una familia que no lo tiene todo preparado a una familia que todo lo ha dejado preparado? es una diferencia abismal. A ver, cuando una familia prepara su ceremonia, su funeraria, su servicio, esta familia, cuando nosotros la atendemos, ya cuando viene y dice, mire, me falleció mi pariente, de entrada, la paz que esta familia transmite, la tranquilidad que esta familia transmite es 10 veces, 20 veces menor que lo que transmite de entrada una familia que no ha preparado nada. Porque desde el momento en que llega se percibe una desesperación, una frustración,
una preocupación. Desconocimiento. Sí, porque en ese momento, como decíamos, no hay mente, no hay corazón, y tengo todavía que ir a negociar, y tengo que ir a elegir un ataúd, y tengo que ir a elegir lo del cementerio, y me van a hablar de trámites legales, y yo no tengo mente, no voy a entender qué es un trámite legal, dependiendo del tipo de servicio, que hay que hacer un trámite en una institución, en la otra, que hay que pagar impuestos. Es un caos el no prepararse. Mientras que si se prepara, ok, ya me habían asesorado, yo ya sabía, yo ya conocía lo que iba a pasar, yo tengo ya mi servicio, solo vengo a que ultimemos detalles para la ceremonia. Es abismal la diferencia. En conclusión, puedo decir que en las dos familias hay dolor, pero Claro, la diferencia es claro. que en una hay menos caos que en la otra. Sí, en la que se preparó hay un No, dolor sí. y lo demás está resuelto. En la que no se preparó tengo un dolor, estoy mal en el tema emocional, estoy mal y aparte de eso se me suma que tengo que resolver lo del servicio funerario, lo del cementerio, lo de la cremación. Es un problema. En usted queda. Caos, no caos, dolor siempre va a haber, Sí, pero lo importante, la diferencia es que usted comprenda que debe de evitarse todas esas complicaciones cuando usted ha hecho algo de manera anticipada. correcto. Douglas, me gustaría que usted le diera una recomendación a nuestros seguidores para aquellos que aún no tienen un servicio funerario. ¿Por dónde pueden empezar? Pues es sencillo. En realidad, cuando queremos abordar y prepararnos sobre este tema, lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda profesional, buscar la organización o la empresa que pueda darle el soporte profesional y confiable para que pueda asesorarse de tal manera que dependiendo de lo que usted considere o que lo que es su ceremonia, su tipo de servicio que usted requiera, se le asesore, se le informe y allí inicia la preparación para cuando se dé el fallecimiento propio o de un ser querido. Es decir, me informo, me asesoro, tengo opciones y yo decido o yo elijo de acuerdo a lo que yo requiera, de acuerdo a lo que necesite o a lo que yo diga, ok, mi ser querido se merece esto. Lo ideal es informarse, buscar ayuda profesional, buscar una empresa confiable que le dé el respaldo para cuando esto suceda y listo, ahí iniciamos. Lo ideal entonces es buscar la ayuda profesional. Usted tiene que buscar la mejor asesoría. Sí. Busque empresas que tengan un amplio respaldo y que conozcan. Usted puede buscar en sus redes sociales y conocer más de lo que le están ofreciendo. Douglas, en conclusión también con esta pregunta me surge también esto, Sí. y hablar de la muerte en familia no es hablar de la muerte, es más bien hablar de amor. Es correcto, es parte de la responsabilidad, es parte de decirle, ok, yo los amo tanto que no les quiero dejar un problema. Yo los amo tanto que necesito que conozcamos sobre este tema para que cuando esto suceda, también sepamos qué hacer. Para que cuando esto suceda sepan que vamos a estar preparados y que no va a ser un caos el fallecimiento de alguien en el núcleo familiar, porque lo abordamos anticipadamente de forma correcta, de la forma más natural posible y nos preparamos a tiempo. Eso es amor. Eso es no dejar un problema para la familia. Eso es amor, hablar de la muerte también en familia. Douglas, voy a compartir una experiencia muy personal y esto es algo que yo viví el año pasado, 2025. Recientemente. Me pasó con mi familia, pero sí fue algo, un suceso que lo viví por primera vez en mi vida. Sí, Estábamos pasando por una situación bien complicada en cuanto a salud familiar. sí, Alguien muy cercano, muy querido de mi familia estaba pasando por un proceso complicado. sí. Esa carga se acumula, Douglas. Los Claro. hombres no tendemos a exteriorizar, más bien interiorizamos, todo Sí. eso nos quedamos con eso. Pero llegó un momento de la situación, eran ya casi 2, 3 meses que veníamos viviendo con esta situación y yo sufrí por primera vez un ataque de ansiedad y este ataque de ansiedad se transformó en un ataque de pánico. Sí. Y los ataques de pánico, Douglas, en su momento yo no sabía qué me ocurría. Yo venía conduciendo, venía con mi familia. Mm. Lo primero que hice fue estacionarme porque yo me comencé a sentir mal físicamente. Sí. Venía mi esposa, mis hijos en el vehículo, me estacioné y lo primero que hice fue me siento mal. Fue una situación, Douglas, que la viví por primera vez. Jamás había vivido una situación como esta.
Sí. Después conocí qué me había ocurrido. ¿Cómo no? En el momento, lo primero que yo pensaba era, yo sentía una sensación muy extraña, porque muchos podemos hablar de la muerte, Douglas, Sí, pero a la hora de enfrentarlo, creo que muchos desconocemos en realidad qué es la muerte, qué es sí, el proceso de morirse. sí, Pero en ese momento yo estaba pasando por esa situación y decía, yo me voy a morir. Y lo que a mí me llamaba la atención, lo primero era, Douglas, es, ¿y mi familia qué? ¿Pero por qué con esto? Porque yo no tenía un plan, correcto. no tenía nada todavía listo para poder decir yo, mi familia está protegida. Sí, sí, sí. Fue duro, Sí, Douglas. claro, me Fue imagino. una situación muy complicada Me y en imagino, lo sí, primero que yo me enfoqué sí, fue en mi familia. Y hoy yo aquí los dejo sin nada. Pero yo no, yo decía, yo no me quiero morir. Y como le repito, Douglas, y yo sé que esto, pues a más de alguien también le puede llamar la atención, porque sí, podemos tocar el tema de la muerte, Douglas, y estamos muy relacionados con ello, sí, el rubro en el cual sí, trabajamos, nos sí, desarrollamos, sí, pero solamente la persona que lo vive sabe de qué estamos hablando. es correcto. Ahí caemos en donde podemos trabajar o estar mucho tiempo en el rubro, pero si no hemos vivido directamente la pérdida de alguien cercano, no vamos a lograr entender quizá a las personas que en su momento pasan o están pasando por esto. En realidad, a usted le ha sucedido lo que le sucede a muchas personas. Ok, Y justo es eso, el hecho de que hay momentos en donde inesperadamente o por alguna razón eh, venimos y caemos en esos minutos de estoy mal, me siento mal, o tengo este problema, tengo esta situación, y mi familia, ¿qué va a pasar? correcto. No, no he pensado ni siquiera en mi servicio funerario, mi familia, mis hijos están pequeños, mi esposa, ¿cómo le va a ir? Eso es lo que sucede, que cuando pasan estos momentos, si usted en su caso pensó y dijo, estoy mal, y su mente, wow, no he pensado, no me he preparado, apenas y quizás le dije me voy a cremar, Sí, pero fue una, pero no tengo nada listo. correcto, solo fue una conversación fugaz, pero no se vio seriamente, Sí. no se abordó seriamente y decir, ok, ya entendí el proceso, ya entendí que vamos a fallecer, ya entendí el tema de la muerte, por lo tanto me tengo que preparar, por lo tanto tengo que prepararme. Esa fue una lección bien grande y pues como usted bien dice, hay que prepararnos. Sí, hay que prepararse. Porque pasa, así como le pasó a usted, nos puede pasar a cualquiera, a muchos. Sucede. Y lastimosamente, para algunos ya no hay tiempo. O sea, usted tuvo el tiempo y nos lo está contando. Muchos ya no tienen el tiempo de poder resolver. Hasta ahí nos llegó la vida y la pobre familia con el problema. Si tuviera que dejar un mensaje el día de ahora o una recomendación, Douglas, ¿cuál sería? Invitar a las familias, sobre todo a los líderes de hogares, padres de familia, a que conversemos y a que veamos la muerte como algo que va a pasar, algo natural y que lo mejor es que nos preparemos. Lo mejor es que lo veamos en familia, entre esposos y que se tome una decisión en consenso. Lo mejor es explicarle a sus hijos, indistintamente de la edad, que es un proceso normal y que cuando eso llegue, pues no hay razón para tener temor. Va a existir dolor, es natural, pero si estamos preparados, estamos solucionando una serie de problemas y situaciones que le podríamos dejar a nuestra familia. En conclusión, Douglas, hablar de la muerte es hablar de amor. Totalmente. Amo a mi familia, no le dejo problemas. Hoy entendimos que hablar de la muerte nos evita muchos, pero muchos problemas. Nos evita conflictos también. Total. Ya vimos que hay conflictos, hay problemas, y todo eso lo podemos evitar solamente por el hecho de hablar de este momento especial, porque también es un momento Sí, especial de transición. es correcto. Así es que esa es la recomendación que tenemos. Esto fue Sin Tabú, soy Marlon Colocho y quiero darle las gracias también, Douglas, A la por habernos orden, acompañado. un gusto que le podríamos dejar a nuestra familia. En conclusión, Douglas, hablar de la muerte es hablar
de amor. Totalmente. Amo a mi familia, no le dejo problemas. Hoy entendimos que hablar de la muerte nos evita muchos, pero muchos problemas. Nos evita conflictos también. Total. Ya vimos que hay conflictos, hay problemas, y todo eso lo podemos evitar solamente por el hecho de hablar de este momento especial, porque también es un momento Sí, especial de transición. es correcto. Así es que esa es la recomendación que tenemos. Esto fue Sin Tabú. Soy Marlon Colocho y quiero darle las gracias también, Douglas, A por la habernos orden. acompañado. Un gusto.